la poda de formación y quitamos las brotaciones axilares y la yema terminal para que a esa altura de 80 centímetros a 1 metro se empiece a formar el esqueleto de la planta. ¿Qué quiere decir? Que si la plantita, una vez que nos la llevamos a campo, no tiene la altura mínima, por ejemplo, los 80 centímetros, todavía no hacemos el despunte de la yema terminal. La dejamos que se elongue y luego cuando ya tenga la altura mayor a 1 metro o a 1 metro, decidimos ahí podar haciendo una poda de despunte o eliminación de la yema terminal. Pero generalmente formamos el tallito de las plantas de mango entre 80 centímetros y 100 centímetros. Allí empezamos a formar o que emita las ramas esqueléticas o estructurales iniciales. A esa altura más o menos. A ver, no sé si el joven me escuchó y le quedó un poquito más claro o más confuso. Sí, lo escuché, profe, sí, ya, gracias. Sí, ok, joven. Espero que le haya quedado medianamente claro para que no tome la decisión de empezar a formar las plantas a los 40, 30 o 60 centímetros. A veces en la cuestión de los mangos es considerarlo muy bajito el inicio de la porción o de las ramas estructurales y por eso definimos 0.80 a 1 metro. ¿Quién más, Ah, joven? bueno, profe, es que sí, preguntaba por eso, porque tenía una planta de mango y la podé a 60 centímetros y pues creo que la regué. Bueno, joven, pero pues lo tiene en su casa, ya no vuelva a cometer ese error. Sí, profe. Fíjese, lo que puede hacer todavía allí para corregirlo es que si ya tiene las brotaciones, las 2, 3 o 4 que hizo, esas, y si hay una que vaya derechita y todavía en el centro de esas brotaciones, quítele las que se abren y deje la que va en el mero centro. Luego a esa que va en el mero centro, mídale los 0.80 o el metro y despúntela para que de allí vuelvan a brotar las yemas axilares, pero a una mayor altura se definan las ramas esqueléticas. Sí puede hacer Ah, eso, sí, joven. sí, gracias, Sí, profe. ándale, para que no le quede tan bajito el tallo desde inicio. A ver, ¿alguna otra pregunta, joven? O comentario, échenle. ¿Qué tanto les ayuda este tipo de videos a ustedes, jóvenes, en su formación? Pues es un buen material de apoyo, profesor, tomando en cuenta pues, que desgraciadamente no podemos hacer la parte práctica. En el caso de los compañeros que sí tengan acceso al cultivo de mango, pues les queda perfecto este tipo de videos. Te lo agradezco. Yo diría que sí, jóvenes. Miren, aunque fuera de manera presencial, si se fijan, pues en las condiciones del clima en Texcoco, donde está la universidad, tampoco no se presta muy bien para el cultivo de plantas subtropicales tropicales, al menos de que tengamos unas poquitas bajo condiciones de invernadero. Mas, sin embargo, ahorita en estos meses, ustedes pueden ver bien reflejado el efecto de la temperatura tan solo en el crecimiento vegetativo de estas plantas y verán que se detiene. Es decir, que si ahorita ustedes vienen y ven una plantita aquí en Chapingo, México, de mango, en condiciones de invernadero, y le empiezan a ver la longitud de los brotes, ¿sí? Y el tamañito de la planta, pues van a decir con mucha razón que ese tipo de crecimiento tan pequeño se debe a condiciones de baja temperatura, que aquí no se han quemado porque los tenemos ahorita en estos meses bajo doble cobertura de plástico. Pero empiezan a ver que si, por ejemplo, en condiciones subtropicales normales, el primer flujo de crecimiento que ustedes hablen tiene allá una longitud, vamos a decir, de
30 a 50 centímetros o un poquito más. Aquí, bajo condiciones de invernadero, ustedes los flujos de crecimiento los ven bien chiquitos. Y a veces parece ser que salen como arrocetados, chiquititos, ¿no? Como si estuviéramos aplicando retardantes del crecimiento. Y que sí eviten tirsos. Pero ahorita imagínenselos con la baja temperatura que se presenta acá. Pues prácticamente sí los tenemos. O sea, yo no les voy a decir que no. No, tenemos Tommy Atkins, que hace un año nos los vendieron. Tenemos Paraíso. Y tenemos algunos que han germinado de Ataulfo y Manila. Pero no tienen realmente, jóvenes, el crecimiento que tienen normalmente en las condiciones normales de producción. Y a veces sí los utilizamos y sí les damos prácticas de ahí, pero también les hacemos mucho hincapié del efecto de las condiciones climáticas sobre el crecimiento vegetativo y la entrada a producción. Y también esperamos que de vez en cuando cuaje 1, 2 o 3 frutos al menos por planta. Y misma condición se lo puedo platicar, por ejemplo, para las papayas, ¿no? Tenemos producción de papaya en invernadero, pero los frutos son más chiquitos, ¿sí? Aunque hablemos de un fruto que son los alargaditos y lo veamos contra uno de una flor femenina, en ambas condiciones los frutos son más pequeñitos, la planta es más pequeñita, basado en todo lo que ustedes quieran ver en el tamaño de la hoja, en longitud de peciolos, eh, altura de planta, son mucho más chiquitas aquí en Chapingo, México, que en las condiciones normales de producción. ¿Y a qué le atribuimos básicamente? Condición de temperatura. Y sí, tenemos ahorita plantitas de papaya en producción. Tenemos en condiciones de invernadero manguitos ahorita en floración, pero muy diferentes o muy distantes a lo que ustedes están viendo aquí en condiciones normales. ¿Algún otro comentario? Si no, déjenles pongo Sí, otro. profe, yo uno, tengo un A comentario. ver, échale. Sí, Sí, profe, yo dígame. acá he visto algunos árboles de hasta unos 10 metros, con el diámetro del tallo más o menos de unos 30, 40 centímetros. ¿A qué altura nos consideraría bajarle? A ver, ¿Qué mire, tan fuerte debemos hacerlo? ahorita si nos da tiempo va a haber una poda mecanizada que han hecho en el estado de Veracruz, donde el ponente o el que está haciendo el video, el responsable de dar la plática, habla de que los árboles de mango que ellos podaron ya mecanizadamente tenían una altura entre 14 y 16 metros y los bajaron a 6 metros. Hay árboles de mango que tienen una altura más significativa, que pueden llegar a 18 o 20 metros. Y a veces yo creo que si aplicáramos una poda al 50% ya sería severa, porque todos modos hablar en mango a 10 metros los consideramos ya altos, ¿no? Y entonces si nosotros queremos bajarlos, yo diría que a veces empezaríamos entre el rango de 4 y 6 metros para volverlos a manejar de una manera diferente. Póngalo en un rango de 4 o 6, joven. Si usted tiene 10 metros ya, puede ponerlo entre 4 y 6 y usted se va a ir casi a la mitad, 5, más o menos. Sale, profe, gracias. Ándele.
Profe, ¿se le apagó su micrófono? ¿Qué pasó, joven? Ah, pensé que estaba diciendo algo. No, aquí estoy con mi asesor técnico. Sí, logran escuchar y ver imagen. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, ahí les va otro para que nos demos otra idea. Nataima. Hoy vamos a hablar un tema que hemos venido tratando desde hace tiempo, que es el tema de las podas de los mangos. Las podas como un sistema integral en el manejo de la estructura del árbol. Desde podas de formación, podas sanitarias, hasta cambios de copa, que son una alternativa muy importante para reactivar la producción de esos árboles de mango antiguos que ya están o enfermos o tienen ya problemas de productividad y de manejo. Entonces, bienvenidos a nuestro programa y vamos a aprender hoy del cultivo de los mangos. Amigos y amigas productores del agro, muy buenos días. Nuevamente estamos desde el Centro de Investigación Nataima de Agrosavia. Antes Corpoica, ahora desde hace unos meses para acá, Agrosavia. Pero seguimos siendo la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, con más de 25 años de trabajo en nuestro país. Estamos hablando de un tema muy especial, podas en el cultivo del mango. Eso es lo que van a hablar hoy nuestros investigadores. Todo el mundo dirá, o sobre todo los que no conocemos mucho el tema, bueno, ¿qué tan importante puede ser una poda en un árbol? Pues muy importante. Los que conocen del tema ya estarán diciendo y dando la razón, diciendo, claro, es muy importante. Hay muchos tipos de poda, hay muchas formas de manejar la poda, de manejar el árbol. Pero nuestros huertos viejos, nuestros árboles de mango de solar, nuestros árboles de mango del patio de la casa, estamos acostumbrados a verlos bastante grandes, 18, 20 metros de altura. Para bajar una fruta hay que bajarla con cauchera, hay que subirse, hay que hacer piruetas para poder llegar a donde está la fruta de mango. Además, tenemos serios problemas de insectos plaga, de moscas, de ceratitis, de anastrefas, bueno, todos esos animalitos que nos van a generar problemas en la cantidad, en la calidad de nuestro producto, que es el fruto. Enfermedades por falta de luz. Hay muchos hongos y muchas otras enfermedades que afectan la producción, que afectan el árbol, que afectan la hoja del árbol. Entonces, eso nos van a aclarar hoy nuestros investigadores. ¿Cómo hacer una poda de un árbol de mango? Las diferentes podas. ¿Para qué sirven? ¿Qué pasa con la fisiología del árbol de mango en respecto de las podas? ¿Cuál es el comportamiento del árbol cuando se hace la poda de un tipo o de otro? ¿Y cuál es el comportamiento cuando se hacen las podas de rejuvenecimiento de las que nos van a hablar? ¿Qué pasa con los insectos? ¿Qué pasa con las enfermedades? Eso nos van a decir nuestros investigadores. ¿Cómo se hace? Lo vamos a ver. Estamos viendo cómo se hace una poda, cómo se hacen las diferentes podas. Además, los árboles de mango los sembrábamos a unas distancias enormes, hasta 12 metros entre árboles. Es decir, en una hectárea habían muy pocos árboles. No sé cuántos, pero habían muy pocos. ¿Qué se está pensando hoy en día? Que tienen que ser árboles más pequeños, de una arquitectura más pequeña, que sean mucho más fáciles de manejar.
Cuando usted va a controlar plagas o insectos, cuando va a aplicar, a hacer cualquier tipo de aplicación en un árbol enormemente grande, es muy difícil, casi que imposible hacer una aplicación bien hecha. Cuando es un árbol pequeño, de 5 metros, de 6 metros máximo, a lo sumo de 6 metros, la cosa es diferente. La cosecha también va a ser diferente, porque podemos hacer una cosecha casi que manual. Vamos a aporrear menos los frutos. Cuando tenemos que cosechar de un árbol enteramente grande, los frutos al caer se van a aporrear y las pérdidas en cosecha son de un alto porcentaje gracias al manejo que implica un árbol de ese tamaño. En cambio, con los árboles pequeños, la arquitectura del árbol bien manejada nos da la posibilidad de disminuir las pérdidas en cosecha. Y si disminuimos las pérdidas en cosecha, ¿eso qué significa? Más ganancia, más dinero para el productor, para el agricultor, para el dueño del huerto. Menos riesgo para el operario del cultivo, para el operario. Hacer aplicaciones, hacer podas, hacer todos los manejos los facilitan, se facilita mucho más cuando el árbol tiene una arquitectura pequeña. Entonces, amigos productores, amigos agricultores, amigas, ustedes que tienen sus árboles de mango en el patio, ustedes que tienen un huerto de mango, prestenle atención a este tema. Pero eso sí, si le interesa el tema, si le gusta lo que estamos diciéndole, lo que estamos contándole, o le genera inquietudes, no dude en llamarnos, en escribirnos, incluso en visitarnos. Si usted nos quiere visitar, nos manda un correíto, nos dice que quiere venir a visitarnos, que quiere conocer tal o cual tema. Mango o cualquiera de los otros temas que le hemos hablado en los programas que ya hemos hecho y en los que vamos a hacer, pueden venir. Nosotros programamos, no se venga sin haberlo programado, porque seguramente nuestros investigadores están saliendo del centro, están haciendo otras cosas, están con una agenda apretada y no los van a poder atender. Pero si ustedes nos escriben, si ustedes nos llaman y programamos la visita, vamos a programar, a pedirle al investigador que saque de su tiempo y se programe para atenderlo y explicarle lo que estamos haciendo. No le vamos a resolver el problema, le vamos a ayudar a mejorar las ideas, a buscar alternativas desde los resultados de investigación. Y usted, amigo productor, con la experiencia que tiene de manejar su huerto, de manejar sus árboles, vamos a buscar las mejores alternativas para que su huerto, su árbol o sus árboles sean más productivos, más rentables y mejoremos el medio ambiente, que es muy importante. En Bogotá, tractores Doisfar, distribuidos por Tractocentro Colombia. Para curar heridas y gusaneras, yo recomiendo Lepecid. Lepecid, otro producto. Derco. Amigo agricultor, si hoy usted está, la podemos resumir en 3 tipos de podas, las cuales son unas podas de formación, las cuales van desde que la planta tiene un tamaño pequeño hasta otras podas que son podas de mantenimiento, que colaboran y contribuyen no únicamente con que el cultivo se encuentre en óptimas condiciones, sino también con otras condiciones que posteriormente iré a ahondar con ustedes. Finalmente se encuentran unas podas de rejuvenecimiento, las cuales buscan que se cambie completamente la copa del árbol o que se haga un rejuvenecimiento total de una colección que ya lleva o de unos árboles que ya llevan mucho tiempo y que tienen una altura mayor a los 10 metros. Comenzamos con las podas de formación. Las podas de formación se pueden utilizar o se pueden llevar a cabo desde que la planta está muy pequeña. ¿Y cuál es la idea de esta poda de formación? Generar una mayor cantidad de brotes, no únicamente los brotes normales que puede generar la planta, sino hacer cortes para generar nuevos brotes que posteriormente generarán nuevas ramas y así aumentará la producción. También de esta forma se le da una mayor forma a la arquitectura del árbol para mantenerlo de una forma equidistante. Adicionalmente, en el sistema productivo, porque un comprador que venga a darnos a conocer lo que tenemos que vender,
pues obviamente que la calidad cosmética juega un papel importante, es decir, la presentación de la... Para que tenga la oportunidad de hacer sus labores cuando él llega a causar pérdidas superiores al 60%. Resultados previos de la investigación desarrollada por Agrosavia identificaron el agente causal de la enfermedad como Coleoptocon gliosporoides y también, digamos, dónde se ubica en el árbol. Se encontró que el patógeno principalmente se encuentra en los estratos superiores del árbol. Allí se encuentra la mayor cantidad de inóculo latente, que una vez empiezan las épocas de lluvia, empieza la parte de la floración, se activa y viene a atacar directamente las estructuras reproductivas que son las responsables de la producción del árbol. Desde que iniciamos la investigación, venimos desarrollando la evaluación de productos basado sobre todo en la aplicación de productos de baja toxicidad, tanto fungicidas como productos biológicos, y teniendo en cuenta la fenología del cultivo para determinar las épocas en que el árbol o los estados de desarrollo de la fruta donde son más susceptibles y qué estrategia emplear de acuerdo al estado del desarrollo. Estos resultados nos permitieron seleccionar algunos productos protectantes, fungicidas protectantes, fungicidas también biológicos y algunos fungicidas sistémicos para la aplicación. Es así como en la actualidad ya estamos entregando, digamos, finalizando nuestra investigación y ya tenemos una estrategia de manejo basada en la aplicación de los productos de acuerdo al estado fenológico del árbol. Es así como ya determinamos que la etapa en que hay que iniciar el control de la enfermedad es sobre todo una vez pasa la cosecha principal, que el árbol está en un estado de reposo. Entonces el patógeno se encuentra en una infección latente en el árbol. Allí tenemos que hacer la práctica de podas para disminuir la cantidad de inóculo o de estructuras del hongo que están en el árbol y disminuir las condiciones de humedad, de alta humedad relativa, que favorecen el desarrollo. Entonces, una vez hacemos la práctica de poda, podemos hacer la aplicación de un producto protectante de baja toxicidad, como es un fungicida cúprico. Ya en la etapa de prefloración, nosotros podemos ya empezar con un producto protectante también de baja toxicidad, como puede ser un propinedo, un cactán, y posteriormente vamos ya en la época de amarre de frutos, de fruto pequeño, que es un intervalo de tiempo como de 20 días, a aplicar algún producto, digamos un fertilizante de amarre, y posteriormente volvemos a rotar con un fungicida protectante, posteriormente sistémico, y así llevamos entre la rotación de protectantes y sistémicos hasta casi la época de formación o de maduración del fruto. Ya lo último, terminamos con la aplicación de productos biológicos que ya nos permiten llegar hasta finalización o época de cosecha. Más o menos aquí en el Tolima tenemos que el ciclo de producción está comprendido entre unos 240 días más o menos de cosecha hasta, digamos, prefloración, son 60 días. Después de prefloración a fruto pequeño amarre son 20 días, y de amarre, digamos, hasta cosecha principal, hasta que sale el fruto en maduración, son unos 75, 110 días. Entonces, con base a este conocimiento de la fenología y a las épocas de susceptibilidad, desarrollamos el sistema de manejo que está focalizado sobre todo en la rotación de productos sistémicos, protectantes y biológicos. El objetivo es entregar al agricultor una herramienta de manejo de la enfermedad que sea rentable, que sea de baja, amigable con el ambiente, y que el consumo de mano de obra también le permita su fácil aplicación en campo, ¿sí? La
Las evaluaciones posteriores que hicimos ya del esquema de manejo, los productos y lo que hemos hecho en la época de post cosecha, nos ha permitido bajar, digamos, la incidencia de la enfermedad. Nuestros resultados indican que la hemos llegado a bajar hasta un 10%. Entonces partimos de un 60%, más o menos la hemos llegado a bajar a un 10%, ¿sí? En este momento vamos a empezar la evaluación económica de este sistema de manejo para determinar la rentabilidad y entregar el esquema de manejo de antracnosis como una oferta de tecnología, digamos, en el cercano o mediano plazo para el productor. Bueno, amigos televidentes, ¿y se ha perdido algo del mundo del campo? No se preocupe, ingrese a cualquiera de nuestras redes. Esta cantidad de la gente del campo. 40. Tener su propia máquina. Dobles total. Agrícola Metalmecánica INAMEC, líder en optimizables a los seres humanos para el tema de cosecha. Unos árboles con la estimulación de la poda sean más productivos y así tener un mejoramiento en la calidad del producto, pero también en la cantidad. Muy buenos días. Como se venía hablando del tema de las podas, el ingeniero Oscar les mencionaba básicamente 3 tipos de podas en el cultivo de mango. Hablaba de la poda de formación, hablaba de la poda de mantenimiento y hablaba de la poda de rejuvenecimiento. Yo les voy a explicar cómo se realiza cada una de estas podas que el ingeniero Oscar ya les mencionó. Para el caso de las podas de formación, estas podas arrancan desde el primer corte que se le hace a los árboles después de que han sido plantados en el lote. Generalmente estos arbolitos se podan cuando ya llevan más o menos unos 2 o 2 meses y medio de sembrados. Cuando ya se empieza a ver el brote nuevo de ese árbol sembrado, ya esto nos indica que el árbol está activo, está ya prendido y de la cual se le puede empezar a hacer los primeros cortes. El primer corte que se le hace, normalmente se recomienda que se le haga este cortecito a los 60 centímetros del nivel del suelo, teniendo en cuenta que ese corte que se haga por debajo de ese corte deben de quedar más o menos unas 3 o 4 hojas bien distribuidas en las cuales se van a generar las ramas primarias de la copa de este futuro árbol. Seguidamente, después, pasados unos 3-4 meses, esas ramas que se han generado ahí, hay que volver a hacer nuevamente un corte, más o menos a unos 40 centímetros de largo, de tal manera que también ese corte debe quedar cercano a unas 3 o 4 hojas, de las cuales van a generar otras ramas secundarias allá. De esa manera vamos multiplicando ramas y ramas alrededor del árbol, de tal manera que en el futuro el árbol pueda tener una copa bien equilibrada, con un buen volumen, y de esa manera poder tener una buena área de producción de inflorescencias y por ende también de frutos, que son los que realmente pues, se requiere en un cultivo comercial. Después de que el árbol ha crecido más o menos a los 3 años en adelante, empezamos a hacerle las podas de mantenimiento, que consiste básicamente en seguir formando esa copa que inicialmente habíamos empezado a formar. Seguimos multiplicando ramas, sobre todo en los sitios donde la copa tiene vacíos, de tal manera que estas ramas vayan a ir formando una copa bien distribuida alrededor del eje central, que es el tronco, y a la vez ir permitiendo de que el árbol o esa copa tenga buena entrada de luz y de aire, como lo decía el ingeniero Oscar, para evitar pues problemas fitosanitarios que se pueden presentar en las copas densas de los árboles que no se les hacen poda. Básicamente hasta ahí sería el tema de la poda de mantenimiento. Ya vendríamos con la poda de rejuvenecimiento, que es básicamente cortar las ramas viejas con el fin de generar tejidos nuevos, ramas nuevas, y a la vez buscar de que esos árboles viejos que son demasiado altos podamos bajarles a una altura máximo que nos quede para manejarla de 6 metros, que es asequible para hacer los controles fitosanitarios y también las labores de cosecha. Bueno, el tema de las podas pues también tiene mucho que ver con las distancias de siembra que se tiene el cultivo. Resulta que cuando se tienen árboles sembrados a una distancia bastante corta, como a 5x5, como están utilizando algunos productores, eso significa de que estos árboles hay que estar constantemente haciéndoles podas para evitar de que se nos vayan a entrecruzar las ramas y de esa manera de pronto se nos vaya a formar pues una penumbra que va a favorecer el desarrollo de plagas y enfermedades más tarde. Lo otro, se busca de que la copa vaya formándose de una forma abierta,
con el fin de darle pues mayor volumen de producción y a la vez para permitirle mayor entrada de luz y de aire pues dentro de esa copa. Lo otro es que estos árboles, pues en la medida que van pasando los días, digamos, pasa la cosecha, pues es importante hacerle un despunte nuevamente para que la copa no se nos crezca. Cada vez que hay una cosecha, pasa la cosecha y luego entramos pues a hacer los diferentes podas de despunte con el fin de mantener las distancias adecuadas y al mismo tiempo facilitar pues el manejo, el tránsito de los equipos que se requieran cuando se van a hacer aplicaciones o cuando se van a hacer controles de aplicaciones de insecticidas o cuando se va a hacer la recolección de la cosecha. Bueno, entonces es de gran importancia tener en cuenta los diferentes tipos de podas que se manejan en el cultivo. Ya decíamos que la poda es básicamente es para obtener, digamos, un buen soporte de la copa futura de este árbol. Por eso se recomienda que se tengan máximo de 3 a 4 ramas primarias y sobre ellas ir organizando pues el resto pues de copa futura de este arbolito. Por otro lado, lo que se busca es que el árbol tenga un buen volumen de copa. A veces encontramos en las fincas, y es muy común encontrar árboles que tienen muy pocas hojas, muy pocas ramas, perdón. Estas ramas pues van a generar muy pocas inflorescencias y por lo tanto pues se van a obtener muy pocos frutos por árbol. Al hacer las podas, pues lo que buscamos es multiplicar ramas, multiplicar puntas donde se van a generar las inflorescencias y de esta manera vamos a buscar obtener mayor cantidad de frutas por árbol y a la vez buscamos que estas frutas sean de mejor calidad, que sean más limpias con respecto a plagas y enfermedades. Otra cuestión importantísima en el tema de las podas que hay que tener en cuenta son las herramientas que se van a usar. Hay que utilizar las herramientas adecuadas dependiendo del caso que se van a utilizar. No es como muchas personas se acostumbran a utilizar solamente el machete, ¿cierto? Porque los cortes deben de ser lo más perfectos posibles y además importantísimo tener en cuenta la desinfección de estas herramientas. Hemos encontrado casos de que en las podas lo que se han hecho es transmitir enfermedades de un árbol enfermo al resto del cultivo. Entonces, por lo tanto, es importante estar desinfectando estas herramientas periódicamente cada vez que se pasa de un árbol a otro. De esta manera aseguramos el futuro del cultivo, que sea un huerto de larga duración y fuera de eso altamente productivo. Deutz-Fahr, el tractor alemán para el campo colombiano, distribuido por... De la planta, que en este caso de mango es una planta perenne, un fruto sobre las podas de mango, de su importancia. Voy a entregar algunos elementos mínimos de la importancia de la poda, ¿sí? De cómo hace parte de un manejo integrado del cultivo, en este caso de mango, y hacer énfasis los alcances y la importancia que tiene el conocer con lujo de detalles qué es la poda. La poda tiene un objetivo que es armar esa bioarquitectura de la planta, que en este caso de mango es una planta perenne, un frutal perenne. ¿Qué significa? Que su vida es de largo aliento. Podemos manejarlo a través de la poda, de la buena o mala poda que se realice 20 o 30 años. Porque lo que queremos construir es que tenemos dos grandes componentes de rendimiento para el caso de mango. Un componente que es el componente de flujos vegetativos y otro componente que realmente es la alimentación que recibe de estos flujos vegetativos, que son los frutos. Entonces tenemos que combinar esta interacción de este cultivo que tiene una característica que tiene crecimiento indeterminado, que es el primer componente que debemos de hablar desde el punto de vista de la fisiología de la planta. El crecimiento, si es determinado o indeterminado, en este caso es indeterminado por ser una planta frutal perenne, y lo cual, ¿qué significa? Que va a tener producciones en el año dependiendo de buen manejo, de una producción grande y una producción que llamamos más pequeña, ¿sí? Pero para poder llegar a ellas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es armar como esos edificios, como ese edificio y cada uno de esos pisos que nos permitan mantener la productividad y la calidad. Este edificio debe tener buena aireación, buena entrada de luz. ¿Para qué? Para que podamos tener un fruto de alta pero altísima calidad.
en este terreno que estamos hablando nosotros, de los valles interandinos, y aún también para la costa caribe, el crecimiento del cultivo es bien acelerado. ¿Esto qué significa? Que en algunos casos donde por vía física, que es hacer la poda con los diferentes implementos que ya se enumeraron, ¿sí?, no se puede conseguir, yo puedo utilizar retardantes químicos que me permitan regular totalmente el crecimiento y desarrollo del árbol. ¿Esto qué significa? Que primero tengo que conocer algo que es el clima. El clima está variando mucho, pero en esa relación que tenemos de épocas lluviosas y épocas secas, me está determinando cuándo debo de intervenir y cuándo no debo de intervenir el árbol. Y para nadie es un secreto. O sea, cuando vamos a hacer la poda la podemos asimilar a la cirugía, una cirugía que nos van a hacer. Yo tengo que prepararme para la cirugía, ¿sí? Hoy en Colombia no preparamos un árbol para la poda, ¿sí? Una de las recomendaciones que se tienen a nivel mundial es que debemos de preparar el árbol. ¿El árbol cómo lo prepararíamos? Al igual que cuando nosotros vamos a la cirugía, nos van a aplicar un suero fisiológico y en el peor de los casos nos van a aplicar directamente sobre la vena sangre, ¿sí? Aquí, antes de hacer la poda, deberíamos de preparar el árbol. ¿En qué sentido? Desde el punto de vista fisiológico. Aplicarle fuentes con altos contenidos de potasio, bajos de nitrógeno y medianamente en fósforo. ¿Para qué? El potasio en este momento hace parte esencial de ese cicatrizante que tiene la planta, porque cada vez que nosotros lo vamos a podar, estamos generando heridas continuas durante todo el entorno del árbol. ¿Y esto qué significa? Que debemos de mejorar, ¿sí?, a través de la fertilización orgánica o inorgánica, pero con altos contenidos de potasio, la preparación del árbol, porque el árbol se va a resentir, por más que digamos que lo hagamos en el inicio de la temporada seca y inicio también de la temporada lluviosa, lo vamos a alterar. Lo otro que es importante conocer desde el punto de vista de la fisiología, ¿sí?, es que además de armar esa arquitectura como edificio del árbol y de mejorar la aireación de entrada también un componente importantísimo es el poder tener cada vez mayor rendimiento dado a la coincidencia de esa preparación de la etapa vegetativa, de todos los que llamamos los flujos vegetativos, toda la cantidad de hojas que ella atraviesa por los diferentes estados de desarrollo, que son los diferentes colores que tiene la hoja, para al final toda esta fábrica que son las hojas logren llevar todos estos alimentos o fotoasimilados al fruto. Pero yo también puedo hacer en algunos de los casos un tipo de poda que lo llamamos raleo a nivel de los frutos. Yo quiero frutos de menor o mayor tamaño, de menor o mejor calidad, además de que la luz, ya se enumeraba anteriormente, es un componente que me determina el color a través de la refractancia que está generando el fruto. Mejorarla en el sentido de su presentación. Si queremos nosotros llegar a ser exportadores de mango, tenemos que uniformizar el tamaño del fruto. Entonces tendríamos que hacer raleo a nivel del racimo para poder, a través de esa poda que llamamos raleo, mejorar la presentación, mejorar la calidad, mejorar el tamaño y poder tener un estándar para poder en algún momento con esos mínimos valores de calidad exportarlo. ¿Esto qué significa? Aquí estamos viendo la importancia de la poda. Otro es importante de la poda, que yo tengo que mantener el árbol con la menor cantidad de tejido muerto. Después de que viene la cosecha, vamos a encontrar ramas muertas, vamos a encontrar muertos, vamos a encontrar terminales muertos, ¿sí?, que de alguna u otra manera están generando peso y están dejando mala presentación al árbol, pero no es tanto la mala presentación, que puede en algún momento ese desbalance que tiene el árbol generar que se facilite la presencia e incidencia tanto de enfermedades como plagas. Eso es parte importantísima de la poda vista desde el manejo integrado del cultivo. La otra manera, o sea, yo tengo que el mayor o menor rendimiento está en la calidad de quien hace la poda, en el momento de hacer la poda y qué tengo que hacer después de la poda. Esos son, yo lo puedo resumir como en 3 grandes componentes. El árbol participa como en un 40%,
el ambiente con el otro 40%, pero es el humano el que interviene el árbol, ¿sí? El que al final define qué tan buena es la práctica. Y ya creo que se enunciaba en el anterior capítulo, ¿sí? Lo importante es que quien va a hacer la poda tenga los conocimientos mínimos de cuáles son las bondades de la poda, ¿sí? Pero además que sea un tipo, no hablemos del que se sabe todo, sino que sea un experto en hacer esta labor. Esto es una labor como de, vulgarmente podríamos hablarlo de peluquería, tiene que hacer, o sea, idearse como ese prototipo ideal de que le permita penetrar luz, mejor aireación, distribución de la parte vegetativa que son las hojas y cómo armamos el edificio de llenado de frutos. O sea, eso es así desde el punto de vista fisiológico fácil. Necesitamos una fábrica que son las hojas y necesitamos unos depósitos o bodegas que son los frutos. Eso es así lo que es la importancia de la poda en el caso del cultivo del mango. Deutz Fahr, el tractor alemán para el campo colombiano. Distribuido de mango. Entonces, el cultivo de mango es atacado principalmente por un insecto que causa un daño de nivel de daño económico bastante amplio en la producción de frutas, que es la mosca de la fruta, denominada Anastrefa oblicua. Esta mosca puede causar hasta más del 80% de pérdidas en el cultivo. Por lo tanto, es un insecto que tenemos que hacerle un control todo el año. El cultivo de mango siempre está en estas épocas produciendo en dos partes del país. Entonces, son 2 semestres que tienen producciones puntuales que tenemos que preparar para poder tener un artículo de buena calidad. La mosca hace un daño solamente en el fruto. Por lo tanto, debemos de manejarla todo el año desde que inicia su floración. Hay insectos secundarios como algunas cochinillas, trips y algunos lepidópteros que también son mariposas o gusanos que consumen hojas del árbol del mango. Estos insectos... A ver, jóvenes, en este video hay algo que me gustaría que se llevaran bien presente. Y se dieron cuenta, casi todo el video está girando en torno a árboles que les aplicaron poda de rejuvenecimiento. ¿Sí? ¿Coincidimos o no? Sí, profe, sí coincidimos. Sí, profesor. A ver, mire, el mensaje está en que si ustedes logran ver portes considerados altos, hablemos de 15, 16, 20 metros, que por tan solo la altura ustedes tengan la necesidad de bajarlos, pues ya existen evidencias, ya existe herramienta para hacerlo. Y lo único que tenemos que hacer es que no nos tiemble la mano para hacerlo. Ustedes ya vieron que un alto porcentaje de esas plantas que se rejuvenecieron brotaron nuevamente. Por allí vieron una que otra que no sé si estaba retardada su brotación o se secó. Pero vean, la cuestión está en que nosotros acá los enseñamos a podar ramas muy delgaditas. O inclusive el profesor Refugio a veces los lleva y hacen poda de rejuvenecimiento y los cala con el serrote a tumbar ramas de un diámetro considerable. Pero no hablamos de árboles muy altos, porque pues para empezar no los tenemos y nos los llevamos a hacerlos en durazno o en manzana. Pero esos diámetros que nosotros tumbamos, pues no se comparan los que logran tener los árboles de mango cuando hablamos de 25, 30 o un poquito más de años de edad. Y entonces, muchas veces radica en tener un buen criterio
y tener en claro los beneficios que vamos a lograr nuevamente al implementar ese tipo de poda, que sabemos y mucha gente la define como joda, porque pues le vamos a dar ahora sí que una buena tunda al árbol para volverlo a formar. Y van a ver ustedes que se tumba cantidad de madera considerable, pero los beneficios van a ser mejores, ¿no? Y ya les han explicado, o ya escucharon, o ya hemos comentado todo lo que se puede tener con un mejor control del vigor o el porte de los árboles de mango. Pero yo se los puse para que vieran la dimensión de los tallos que se cortan con la motosierra prácticamente o con maquinaria y que digan que sí lo pueden hacer, ¿no? O sea, prácticamente si el productor se los presta a sus árboles y ya están en esa condición de avejentados, pues ustedes, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues a veces capacitarnos en el manejo de las motosierras y empezar a hacer leña, ¿no? O si hay alguna persona que conozca bien el manejo de la motosierra, únicamente nosotros definir la altura a la cual queremos tumbar o dejar nuevamente esos árboles. Y a veces recuerden que cuando implementamos ese tipo de poda, lo que tenemos que considerar es dejar nuevamente la variedad a producción. Que no queramos hacer una poda tan extremadamente abajo y nos llevemos o lo hagamos por abajo del punto de unión entre la variedad y el portainjerto. Porque entonces, ¿qué tendríamos? Brotación del portainjerto, que casi en la totalidad de las ocasiones no los queremos para que lleguen a producción y por eso injertamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos más o menos a considerar para no fallarle y que sí se quede la variedad para hacerla entrar nuevamente en producción? A veces son las ramas esqueléticas, ¿sí? O ustedes han visto que hay deformidades en el punto de unión entre el portainjerto y la variedad, y haciéndola por encima de esa deformidad por incompatibilidad fisiológica, tenemos la certeza de que estamos dejando la variedad. Pero en aquellos tallos que se ve bien fusionado el portainjerto con la variedad, es recomendable hacerlo a una determinada altura de las ramas esqueléticas. También, ¿qué les dijeron? Miren, les dijeron que hay podas que ayudan a tener un mejor control fitosanitario. Y les hablaron de la mosca mexicana de la fruta, les hablaron de antracnosis, ¿sí? Les hablaron de fusarium o de escoba de bruja. Y también les hablaron de que es recomendable tener los árboles abiertos, o sea, no digamos que los formemos sobre dos ramas, sino que en su interior no tengan competencia o no estén muy densos en follaje, para que se permita la aireación al interior del dosel y que disminuyan las probabilidades de enfermedades por cambios de microclima. También lo pudieron escuchar ahí, ¿no? También alguien habló allí que con la poda se pretende lograr mejores beneficios reflejados en una mejor calidad, entendida esta como mejor tamaño del fruto, mejor coloración, etcétera, etcétera, para que se defienda más en el mercado, tanto nacional como de exportación. Pero a mí, al final de este video, me gustaría que se llevaran en claro que sí se hacen y se hacen de manera intensiva las podas de rejuvenecimiento en los mangos. Alguien que venga, por ejemplo, de Nayarit o de Sinaloa, les va a tocar, si es que son asesores en la producción de mango, hacer ese tipo de podas. ¿Qué tienen que hacer? Tener una buena motosierra, tener una buena traila para sacarlo luego el material de limpieza, hacer la limpieza y volverlos a formar. Ahora también por ahí,
y en la siguiente, no sé si antes de terminar antes de irnos de vacaciones, les ponga algún video, 1 o 2, sobre el uso de los PVZ, para que vean también de manera práctica el efecto que tiene este regulador del crecimiento. Y también vean y se den una noción para que no vayan con tanto miedo a la cuestión práctica. Bien, jóvenes, miren, con esto, pues yo más o menos pretendo que vean un poquito de lo que en la práctica podríamos haber hecho con nuestras pequeñas plantas. Y acá ustedes se llevan una idea más completa del manejo de la poda en plantaciones de diferentes edades, para que se forje cada uno un criterio del cómo llevarla a cabo. A ver, y respecto al joven que dijo de la altura, por ahí también el último o el penúltimo expositor sí habló de esa altura, ¿no? Yo digo en lo personal, que lo más recomendable, y lo hemos visto aquí en México en algunas de las plantaciones, inclusive ustedes allí mismo en los videos vieron que la altura más o menos del tallo estaba a veces un poquito más arriba del ombligo de la persona. Y entonces yo digo que ahí tenemos más de 60 centímetros. Nosotros bueno, yo en este caso he encontrado referencias y hasta marcadas con una reglita que al inicio de plantación definen la altura del tronco entre ese diámetro de 80 a 100. Y sí lo hemos visto de manera considerable en plantaciones comerciales ubicadas, por ejemplo, en Las Varas, Nayarit, en Paso de Ovejas, Veracruz. Y no he visto yo que estén tan abajito como 60. Y tampoco esas plantaciones que se presentaban ahí con el don no tenían esa formación de tronco tan bajito. Yo por eso me atrevo a decirle al joven que, a pesar de que se mencionó esa altura, que lo empiece a formar entre 0.80 y 1 metro de altura. Ese es mi punto de vista, jóvenes, y eso era el mensaje que quería darles a través de estos videos. Espero que les hayan sido de utilidad y verlos el martes en la cuestión de los seminarios. Jóvenes, si no tienen algún comentario o alguna duda, Profe, mande. yo quisiera hacerle una pregunta y más que nada un consejo ya personal. Ahorita acabo de mandar a hacer un análisis de suelo, y dentro de los requisitos que me piden, la plantación es una huerta de aguacate que establecí este año, y me piden, entre los requisitos, que les dé una meta rendimiento. Mi duda es si la propuesta de meta rendimiento que yo les voy a dar va a ser la de plena producción o la de primera producción. No, yo diría que se va sobre la plena producción, joven. Y si usted quiere alguna referencia, por ejemplo, en Ciudad Guzmán, nos han dicho del rango en rendimiento que va, por ejemplo, para Hass de 20 toneladas y para Hass Méndez 24 toneladas por hectárea. ¿Qué influye ahí? La densidad de plantación. Yo no sé a qué densidad tenga sus plantas. Están 100 a 7x7 y 50 a 5x6. Tienen apenas 5 meses de desarrollo y la planta era de bolsa grande. Porque mire, si usted le pone el cálculo el primer año y no se vaya tan alto, puede ponerle que ensayan con poquitos frutos, puede empezar a lo mejor, ¿sí? Y que pesen 350 gramos. Pues le está dando, ¿qué? 2 kilos, ¿no? Y luego llegan a los picos máximos de la cantidad que le digo, que puede ir hasta de 18 hasta 24 toneladas por hectárea. Que hay rendimientos menos, sí, joven. ¿Por qué? Porque a veces depende mucho de las condiciones climáticas, depende mucho del manejo, depende mucho
que es una planta dicógama también. Pero en esos rangos usted puede menear. Ahora, ¿cuándo me va a decir y cuándo más o menos va a lograr estandarizarse en sus picos máximos, no? Pues póngale de 8 a 10 años y allí se estandariza la producción. ¿O en Entonces, qué a corto sentido plazo venía no su pongo, pregunta? entonces no pongo la meta a corto plazo, la pongo ya a largo plazo. Es que en el caso de los frutales, ¿usted qué le llama a corto plazo? ¿5 años? ¿3 años? Sí, más o menos. ¿Y quieren que potencialice la producción a 3 años? Para ver si Pues ya rescataron la inversión o para ver si ya hay beneficio. más que nada para comenzar a rescatar un poco la inversión. A ver, joven, usted puede decirles que sin que le falle usted que en las plantaciones de aguacate, a lo mejor al tercer año después de establecido ya empieza a recuperar inversión, porque 2 más o menos se le va en crecimiento y al tercero ya empiezan más o menos a ensayar. Porque en muchas de las ocasiones usted va a encontrar literatura que dicen que la floración del primer año se elimina, ¿sí? Para darle otro año más de su verificación o de endurecimiento a las ramas estructurales, para que sean capaces de soportar la carga posible con los años subsecuentes. Pero si usted la lleva, por ejemplo, ahorita, se la vendieron de 2 años, pasa un año de establecido, se le va en crecimiento. Póngale que al segundo, una que otra ya empezó, o a veces la primera floración en esos frutales es abortiva. ¿Qué quiere decir? Que casi no cuaja. Por eso yo les digo que para que empiece usted a decir con certeza que ya va a haber beneficios, yo se lo pongo al tercer año. Ok, profe, Tercero, gracias. tercero, cuarto, quinto, vámonos ya. O también sabe qué influye. No sé de qué tamaño sea la planta, joven. Porque yo le estoy hablando de plantas que luego las trasplantamos recién injertadas. Y que usted a veces ve que diferencian a flor, pero de esa flor no cuaja ni una. Y a partir de allí ya se va a lo que yo le digo. Pero luego venden planta en bolsa grande, que ya tiene 2 años o más de edad. Y que prácticamente pensaríamos en un año menos para que entre en la producción. Pero no sé, yo desconozco de qué tamaño eran sus plantas. No, pues sí están un poquito grandecitas, de hecho, algunas sí cuajaron, o sea, sí tienen frutos ya ya en cuajaron. desarrollo. Sí, algunas tienen frutos ya en desarrollo. Muy pocas, o sea, de todas yo creo que como unas 10. Ya. Porque entonces si se la vendieron en maceta grande, estamos pensando que ya tienen al menos, no sé, 2 años de injertadas. Sí, tal vez. Sí. Y más el año que le dio usted de crecimiento al portinjerto, 8 meses, estamos hablando de 3 años. Más o menos en otro año ya deberían de estar en plena, no en plena, sino ya rompiendo casi todo el periodo juvenil en todas las plantas. Y ahí estamos hablando de 4 o 5 años. Pero si compró ya grande, póngale que a más tardar en 2 años usted ya empieza a rescatar algo. Y desde Ok. allí arránquese desde ahí. Entonces, su recomendación podría ser que la meta de rendimiento que proponga sea de 20 toneladas, por así decirlo. Ese es un rango ideal, joven. Sí. Ok, profe, Póngaselo en 20 gracias. y no exagera mucho, porque si usted le gana, pues qué bueno. Lo malo es perder, pero usted garantice más o menos esa cantidad y sí es factible, joven. Dale, Porque me profe, imagino que gracias. son Hass todos, ¿no? ¿Cómo? Son Hass, Sí. ¿sí? No son variantes de Hass, ni nada por el estilo. No, pues me lo vendieron como Hass mejorado. No sé si se refieran al Méndez o no sé. Pero sí, Ya. creo que sí son Hass.
No, pues entonces sí, joven, en ese rango póngalo. Ok. Y si no se quiere ver tan apretado, a veces para que no le falle lo que va a predecir, se puede ir un poquito abajo. Póngale 18 así, joven, y no le falla. Lo malo es que vaya a decir 5 o 6 toneladas, pues no. Dale, profe. Sí, ok. A ver, jóvenes, ¿algo más? Si no, miren, lo que vieron en Mango, pónganselo bien en su mente, porque factiblemente alguno de ustedes lo tenga que llevar a cabo para diferentes objetivos, pero la poda contribuye en muchos beneficios a los árboles de mango y en términos generales a los árboles frutales. Así es que si yo les pregunto, y en mango, dígame 10 ventajas de la implementación de la poda, todos ustedes me pueden decir más de 10, pero yo nomás les pido 10. ¿Alguna duda, jóvenes? Comentario. Ok, jóvenes, entonces los veo el lunes, 10:30. ¿Listos? Sí, profesor. Ándale pues, bonito Sale, día, profe. cuídense. Sí, profe. Ándale, Oh, gracias. ándale, Gracias, profe. ándale, joven. Ya. Profe. Profe.